Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Como de costumbre, con su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión, que hemos definido como un espacio televisivo para gente inteligente. Como de costumbre, hoy trataremos temas de actualidad que tienen que ver con la política local, los temas internacionales que bastante fuertes están y que tienen mucho que ver con la República Dominicana y, por qué no, con todos los países del mundo. Porque ya la geopolítica no es de afuera, es sencillamente de Ardea. Y hoy, además de eso, hablaremos un poco de deporte, como es costumbre, y nos acompaña el amigo y cofundador del programa, don Franklin Núñez. Gracias, don Héctor, gracias. Como siempre, placer inmenso poder estar en contacto, en sintonía con todo el pueblo dominicano que ya ha hecho de este espacio una costumbre todos los sábados. Voy a solicitar, Frankie, a la alta gerencia de esta empresa de que realmente hay que tomar medidas drásticas contra Héctor Gómez Jr. Pero Héctor me dice que está en la calle reportereando. Usted tendría que agradecerle a él, que para el próximo tienen que mandarme a mí también. Usted lo mandó a él a Miami y a cosas. No, pero Héctor padre está castigando a Héctor hijo. Tú reportereaste de allá, tienes que reporterearme aquí también de la calle. Pero claro, Héctor anda en diligencia propia de la empresa Sociedad y Deportes. Y qué bueno que esté en eso. Héctor es un hombre que es la figura clave de este programa, además de usted, Frankie, que son dos figuras estratégicas. Bueno, hermano, vamos a entrar en materia. Yo creo que yo quiero tocar un tema muy delicado que se está moviendo alrededor del Partido Revolucionario Moderno. Básicamente lo que tiene que ver con la alta militancia de Santo Domingo Este. Hay rumores que son fuertes y que hay que tomarlos en cuenta porque puede cambiar la recomposición de lo que es, como te digo, la apreciación y la simpatía de los habitantes de Santo Domingo Este en torno a los partidos políticos. Se están anunciando, aunque no está comprobado de primera fuente, de que se presume que va a haber renuncia de alto dirigente del partido en el municipio y todo parece indicar que pasarán a ser parte de fuerzas políticas con posibilidad de competir en el próximo torneo electoral. Santo Domingo Este, que es el municipio que más aporta en términos de votos en los procesos electorales, tiene una concurrencia que, sumado en 3 o 4 provincias del país, no llegan a la cantidad de votos que aporta el municipio. Por lo tanto, la importancia de ese municipio capital para cualquier partido que quiera asumir la conducencia del Estado Dominicano en el próximo periodo electoral. Yo creo que han habido circunstancias que se han presentado en el discurrir del tiempo y que ponen de manifiesto que hay que retomar todas las posibilidades de cómo mantener a esa alta dirigencia contento en el municipio. En estos días se estuvo comentando de que había la posibilidad de que hubiese convención en el municipio para elegir la máxima autoridad del partido. Sin embargo, a primera hora o de primera mano se supo que habían suspendido los procesos electorales y que el partido de su cúpula había bajado una orden de que hicieran una elección de consenso en torno a los que ocupaban las funciones de principalía en el municipio de Santo Domingo Este. Y esto ha caído muy mal, porque el país necesita una renovación y, por supuesto, los partidos políticos también la necesitan. Y yo creo que Santo Domingo Este no puede ser la excepción. Tenemos necesariamente que ver con lupa lo que está pasando en el municipio. Hay mucho descontento. La fuerza política que representa el poder allí se siente un poco defraudada por las oportunidades que ha tenido. Y yo creo que eso puede ser fundamental para que en términos real el partido pueda tener esa principalía en el municipio más importante del país. Yo creo que confirmar la dirigencia del partido en el municipio de Santo Domingo Este sin someterlo al escrutinio de la población sería un error que el partido va a pagar muy caro en el próximo proceso electoral. Usted dijo algo muy importante. Si hoy el
PRM esté en el poder es como consecuencia de una recomposición. Las renovaciones siempre son importantes. Pero hay algo que me llama suspicacia que usted señaló y me gustaría que me lo aclare. Usted de entrada dijo que se rumora que hay dirigentes del PRM que podrían renunciar y utilizó como primer término que podrían pasar a fuerzas. Es así, Franklin, es así. Pero, perdón, cuando usted dice a fuerza, cualquiera puede interpretar de que es, para ser claro, que podría ser a la fuerza del pueblo. No necesariamente, no necesariamente. Porque hay rumores de que sencillamente van a abandonar el partido y como son políticos consagrados, que tienen bastante vigencia y bastante correcto, bastante demanda de simpatía en el municipio, pues a cualquier fuerza política que vayan, van a sumar. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esto, la alta dirigencia tiene que movilizarse rápido, el partido no puede seguir permitiendo que figuras importantes que jugaron un papel protagónico en los procesos electorales pasados, pues se sientan abandonados, disgustados, y entonces que se sientan sin oportunidad dentro del partido. Yo pienso que hay que tomar medidas, la alta dirigencia debe con tiempo tomar algunos correctivos, hay que darle participación a la dirigencia del partido, del municipio más grande que tiene el país, a los fines de que se puedan recomponer y la base del partido que se siente fuera del gobierno pueda tener niveles de presencia en los puestos públicos, porque hay que reconocer y hay que entender que la base del partido no ha sido tomada en cuenta en muchas provincias y Santo Domingo Este no es la excepción. Nosotros representamos cerca de un 33% de todo el proceso electoral que tiende a participar en la elección del presidente y de llevar a los partidos al solio presidencial y tener abandonado esa cantera de votos, yo creo que es un error del que lo cometa. Y esos rumores tan calientes, hoy más que nunca, o en este día, precisamente el viernes recién pasado, o sea ayer, despertamos con esos anuncios que aunque yo no puedo afirmarlo, pero parece que tienen niveles de importancia y niveles de credibilidad en las personas que están anunciando esto. De todas maneras hay que esperar y sobre todo la alta instancia del partido tiene que tomar en cuenta, porque al ritmo que vamos, yo siento que el partido en el país se está desmantelando. Una pregunta que yo le hago a usted. Todo esto, desde su punto de vista, en gran medida obedece al hecho de que, o sea, como que no hay una especie de control, sobre todo porque el presidente prácticamente está osado ya de aspiraciones, hasta el momento. ¿Tiene que ver eso? Franklin, eso siempre tiene nivel de incidencia, pero los partidos políticos son instituciones que están más allá de la permanencia de un rector, en este caso el presidente de la República, porque tienen continuidad de Estado. Y yo creo que vararía un partido político componer todas sus estructuras en un periodo presidencial o en 2 periodos presidenciales. Yo creo que ellos nacen y crecen y se desarrollan con la intención de permanecer por mucho tiempo. Recuerda que el PLD tuvo alrededor de 3 periodos consecutivos. Pero con solo 2 candidatos. Con solo 2 candidatos. Pero yo creo que el partido tiene que tomar en cuenta la continuidad. Y mirarse en ese espejo. La continuidad en el gobierno. Porque de seguir las cosas como van, mucha gente atribuye exactamente el hecho de que el presidente haya anunciado que no aspiraría. Es normal, la Constitución se lo prohíbe, no hay razón por qué está especulando con algo que no está establecido en la Constitución de la República y que llegó el tiempo que tenemos que respetar la Carta Magna. Porque eso de cada rato que llegue un presidente o un candidato a la presidencia y quiera reformular y retorcer lo que la propia ley acuerda y lo que la Constitución de la República permite, yo creo que es un error que tenemos que descontinuarlo. El presidente fue muy claro, asumió el riesgo y su responsabilidad es decir, la Constitución me prohíbe esto. Y no solamente eso, sino que reformuló, vale la aclaración, una reforma constitucional a los fines de que no haya la menor posibilidad en el futuro de modificar la Constitución. El famoso candado.
a los fines de ajustar el traje a la medida de que esté gobernando el país. Hay que tener cuidado con esto, hay una base que está descontenta, hay un partido que parece que no está estructurado a nivel nacional y sobre todo en una dirección correcta. Y yo creo que si no se toman medidas correctivas en función de no permitir que hartos miembros que jugaron un papel, como yo decía al principio, protagónico en la elección del presidente y en la permanencia del gobierno por 2 periodos consecutivos. Yo no quiero referirme a casos particulares, pero está en la palestra pública ruido que, de ser cierto, afectarían en gran medida la simpatía del Partido Revolucionario Moderno en el próximo periodo electoral. Bueno, no hay duda de que son cosas que llaman a preocupación, deben de llamar a preocupación dentro de ese partido. Usted está hablando de la provincia más grande, ¿verdad? El municipio más grande y la provincia más grande, por supuesto. Pero solo Los Minas y Herrera. ¿Cuántas provincias del país caben en esos lugares? Y algo que yo le digo también, ahí el PRM y los otros partidos tienen un enemigo fuerte, porque no hay duda de que, según las estadísticas, ahí es que está el mayor caudal de votos, por ejemplo, de Leonel Fernández. De cualquier partido, porque pero en el caso específico. Es una plaza que la gente quiere y codicia en función de la cantidad de votos que aporta al proceso electoral. Es que allí, en la provincia entera se juega el 33%. Y el municipio de Santo Domingo aporta 1.3 millones de votos. Pero yo agrego algo, don Héctor. En el próximo proceso electoral, y en lo que han pasado, es una provincia y es un municipio que determina quién gana el proceso electoral. Y que ahí son votantes, ¿cómo diría yo?, activos. O sea, ahí la gente vota de verdad. O sea, no es como en otros lugares que la gente le da lo mismo. ¿Me entiendes? De manera que es una plaza que hay que cuidarla. Yo espero sencillamente que sean rumores, que siempre se especula, pero dicen en el campo que cuando el río suena es porque agua trae. Ahora esto, para usted, digo, usted tiene todo el derecho de responder o no, pero usted, ¿cuál es la figura más incidente, de mayor incidencia en la provincia del PRM? Bueno, si tú lo hablas en términos general, a nivel de la provincia es muy difícil que tú puedas sacar por lo grande. Sí, por lo grande. Pero si tú lo ves en función del municipio, en función de Santo casi Domingo siempre Este. La alcaldía son la gente que soporta el mayor caudal de votos a su alrededor. En Santo Domingo Este no es así, y en otros municipios no se da tampoco, precisamente porque hay mucho descontento. O sea, ahí no hay una figura con esa solidez. No, porque recuérdate tú y recuerda el país que Dio Atacio, el alcalde de Santo Domingo Este, fue un extrapartido. Sí, sí, señor. Y eso también trae como consecuencia mucho disgusto, porque eso que llegan de fuera del partido, aunque se juramentan el partido, tienen una estructura creada a su alrededor. Sí. Que son los que primero hacen vida de puestos que y siempre han cargos estado importantes con ellos en la municipalidad donde se desenvuelven. Él inclusive está aspirando a presidir el partido. Yo creo que él no va a poder, es la impresión que tengo, porque el Partido Revolucionario Moderno, como todos los partidos, auguran que quien lo dirija sea un militante que viene de su propia finca, de su propia cartera, de su propia base. Se dan casos excepcionales que se repiten. Fíjate que Manuel, en términos real, tampoco era del PRM, llegó del PLD. Sí, también, sí. Y ahora Dio Atacio. Eso ha afectado el partido, entiendo. Claro, y eso son de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque el partido tiene muchísima gente buena, muchísima gente importante, de alto nivel de calificación y de alta transparencia en el manejo de las cosas públicas. Y entonces yo no creo que haya por qué buscar un extrapartido, porque al final terminan haciendo mucho daño al partido y a la municipalidad, porque no son de la fuerza que lo apoya. Entonces, esa es una cosa que hay que revisar y hay que cambiar. En los partidos políticos, yo no me refiero al PRM como tal, sino a cualquier partido, porque las funciones importantes deben ser de la gente, de la gente es importante. Mire. El municipio de Santo Domingo Este, perdóname Frankie, tiene una adversidad, y es que, a mi modo de ver la cosa, el presidente tiene alguna diferencia con las instancias más importantes del partido a nivel de dirección. Y eso nos ha hecho mucho daño. Fíjate que Santo Domingo Este comenzó con un grupo de funcionarios importantes en la administración pública y fue poco a poco desmantelándose. Y hoy yo no creo que podamos señalar que haya en la administración pública un servidor en la administración
vale la redundancia, el presidente Luis Abinader, que tenga incidencia y que tenga poder para manejarse y que pueda ayudar en términos real a la base del partido. De modo que, Frankie, vamos a hacer la primera pausa. Dejamos esto en la palestra del Partido Revolucionario Moderno, que ponga atención, porque parece que el partido, y sobre todo en Santo Domingo Este, se está desmoronando. Así que pausamos y volvemos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Como siempre, de costumbre, agradeciendo a los patrocinadores de este programa, porque sin ustedes no es posible que estemos en el aire. Ustedes han confiado en nosotros y de verdad que sentimos gran satisfacción y tenemos una alta consideración por ustedes y agradecimiento, porque mantener un programa de televisión sin el auspicio de los patrocinadores no es posible. Pero además, a la materia prima que es el pueblo, que han hecho este programa, Franklin, un toque de queda. Sí, mire, usted dejó la pista caliente. Me llamaron, me escribieron que quiere que usted la analice la próxima semana a Santo Domingo Norte también. ¿Qué está pasando ahí? Dejó la pista caliente usted. Ok, Franklin, vamos a tratar esos asuntos políticos. Pero mira, Franklin, casi esta semana que discurren, la pasada, esta y la anterior, antes de la anterior, vaya redundancia, son de preocupación. Los mercados internacionales de los carburantes, de los combustibles, es una situación que está poniendo en jaque mate, como dicen, a todos los países latinoamericanos y al mundo, y la República Dominicana no es la excepción. Yo pienso que esta guerra del Golfo del Medio Oriente está trastornando todas las economías mundiales. El petróleo la semana pasada subió a $104, en esta semana bajó un poquito, pero pienso que ya comenzó a subir de nuevo porque lamentablemente tenemos un presidente de los Estados Unidos que nadie sabe con qué viene cada vez que pasan 2 horas o 3 horas de un día cualquiera. Yo creo que estamos frente a una situación bastante difícil, porque la incidencia que tiene el petróleo, sobre todo en estas economías, y yo quiero analizar la economía dominicana, no hay manera de que nosotros no estemos siendo afectados por el alza del petróleo. No, eso es indiscutible, somos muy dependientes. Yo planteaba que alrededor del 80% de todas las actividades productivas del país dependen de combustibles, fósiles, llámese el petróleo y sus derivados. Ahí está el abono, los fertilizantes, los insecticidas, todo cuanto se maneja. La República Dominicana, yo siempre he dicho que ha crecido de una forma desproporcional. Y planteaba yo hace una semana de que tú te pares en cualquier esquina y de cada 10 vehículos, 7 son jipetas de alto consumo. Sí. Un país que no produce petróleo, que tiene una refinería que yo creo que está produciendo como 10 barriles de petróleo diario, y que hizo un acuerdo con Petrocaribe, a través de Petrocaribe y el asunto este de Venezuela, y que eso se destruyó porque Maduro, en la forma que se manejó en los procesos electorales de Venezuela, el presidente tomó la decisión de separarse de Maduro. Y nosotros estamos comprando petróleo en cualquier otro mercado, menos en Venezuela. Ahora se presume que con la salida de Maduro, el país va a retomar esos acuerdos internacionales con Venezuela que podían perfectamente ayudarnos. Yo me acuerdo que teníamos una vez un intercambio de alimentos, específicamente granos, cuando Chávez, con Venezuela, pero al final eso no pudo caminar. Después vino el acuerdo de Petrocaribe, que se mantuvo por un tiempo, pero tampoco funcionó. Entonces, estamos frente a una guerra que no parece terminar, porque mientras el presidente de Estados Unidos dice que en una semana termina, que va a bombardear las instalaciones que son vitales para el gobierno iraní, sobre todo como son las instalaciones que producen energía eléctrica para la ciudad, el presidente de Irán se mantiene desafiando. Firme. Y cada vez que el presidente bombardea a Irán, ellos bombardean a Israel y bombardean a los países que colindan con Irán. Y eso ha creado un ambiente que nadie sabe dónde va a parar. Pakistán se ofreció a mediar. A mediar. Yo sigo pensando que Estados Unidos tuvieron un error de cálculo. Sí, señor. Y que la guerra que parecía, le pasó exactamente igual que a Rusia y Ucrania. Se pensaba que una semana, en 2 o 3 días,
Rusia iba a terminar con Ucrania, y esa guerra tiene alrededor de 4 años, casi para 5. Sí, señor. Porque fue en el 20 que comenzó un poquito después. Pero el caso del Medio Oriente es un caso mucho más complicado, porque los árabes tienen una mentalidad mucho más difícil de manejar, tienen niveles de fanatismo, son gente muy inteligente, con armamento muy sofisticado, y entonces el presidente de Estados Unidos cree que va a manejar eso como si fuera Venezuela. Ellos tienen control todavía del Estrecho de Hormuz. El presidente, de Estados Unidos dice que hay probabilidad de que ellos controlen el Estrecho de Hormuz. Después dice que no tienen la facilidad de estar pidiendo ayuda a los países europeos, y nadie quiere meterse en esa guerra, porque el problema de esa guerra es que todavía termina y se quedan los reductos de lo que son los famosos lobos solitarios, que en cualquier momento hacen una diablura en cualquier sitio. Usted, que es un hombre que sigue las redes, mira cómo son las cosas de la vida. ¿Usted se acuerda cuando apresaron a Maduro? Que se decían virar unos memes de que ¿dónde están los que, como lo que apoyan? Pues esos mismos se lo cantan ahora Estados Unidos, porque Japón, China, Rusia, ¿dónde están? ¿Usted sabe cuál es el videito que yo digo? O sea, que hacía alusión que dónde están los amigos de Maduro, que lo dejaron solo. Por eso mismo ahora se aplica para Estados Unidos. Y yo quiero ver algo un poco profundo. Aquí hay ahora mismo un proyecto que tiene que ver con las instalaciones de unas bases yo diría de experimento, ¿no? Hacia el espacio, que creo que lo está haciendo la gente de Estados Unidos. Y yo pienso, ¿hasta dónde eso, independientemente de que sea inversiones de desarrollo, sobre todo en una zona como la de Pedernales, que donde se presume que se van a poner esas bases de lanzamiento de cohetes y una zona de inteligencia hacia lo que es el espacio? ¿Hasta dónde eso es conveniente para la República Dominicana, más allá de fortalecernos quizás con una mano de obra? Porque automáticamente aquí se pongan bases de esa naturaleza, nos convertimos en ojos. En foco de atención. En foco de atención, sí, para los países que aversan a Estados Unidos. Yo comentaba eso con mi esposa hoy en la mañana, porque me vino a la cabeza de que nosotros tengamos aquí niveles de esa apertura de bases estratégicas. Automáticamente pasamos a ser pieza de interés para esos países, y en cualquier conflagración República Dominicana va a ser parte también, claro, tú sabes, de que esa potencia pues realmente no adversen y tenga la intención en un momento dado también de desaparecernos del mapa. Porque en la guerra eso es lo que se hace, tú atacas las bases. Entonces si tenemos una aquí, obvio, que ante cualquier situación a nosotros nos van a atacar también. Entonces yo creo que, dice el refrán, que todos los adelantos traen algo nada es tan bueno que tenga algo malo. Que no tenga algo malo. De modo que vamos a esperar. Yo pienso que ojalá y esta guerra pueda terminarse. Va a ser muy difícil porque Irán sigue resistiendo, sigue mandando mensajes mientras Estados Unidos dice que es acuerdo. Ellos dicen que no hay ningún acuerdo, están pidiendo una compensación por los daños que ha hecho Estados Unidos, y que Estados Unidos reconozca que ellos tienen el derecho a la sobrevivencia. Y entonces yo no entiendo cuál es la mentalidad de este hombre. Están a la ofensiva ahora. Porque se está abriendo mucho frente. Fíjate que da por un hecho que definitivamente Cuba se va también. Sí, ellos están... ¿Tú me entiendes? Y los cubanos... Se ha hablado hasta de México también, que quieren... Los cubanos están en una situación muy difícil. Amenazó con la isla de Groenlandia. Tiene la desventaja Cuba de que realmente tienen ahí al secretario de Estado norteamericano, que es Rubio, Marco Rubio, que es un cubano nacionalizado en Estados Unidos, y que él está poniendo sumo interés en que esa dictadura de 67 años que ha retrocedido, y hay que entenderlo, el desarrollo de Cuba, desaparezca, hasta el extremo de que el presidente de Estados Unidos está planteando de que realmente Marco Rubio se convierta en el presidente de Estados Unidos. Sí. Yo no creo que tengan que hacer muchas cosas para hacerse cargo de Cuba, aunque el problema de Cuba puede ser una guerra tipo Vietnam, de largo plazo, en función de guerra de guerrilla y una serie de cosas, pero Estados Unidos tiene demasiados poderes que pueden definitivamente aniquilar cualquier intención de los cubanos, que están haciendo, tú sabes, lo humanamente posible, pero que no resisten, no tienen energía eléctrica, no tienen una gota de combustible para hacer nada. General.
Y entonces yo creo que definitivamente eso es cosa de tiempo. Y yo no creo que tengan ni siquiera que invadir el gobierno de Cuba para que ellos tengan que abandonar, porque lo están asfixiando económicamente. Ganan por nocaut fácil. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esto, y el presidente de Estados Unidos, yo pienso que hay que detenerlo. Es un presidente que está manejando ese país como cualquier país de América Latina, sin instituciones, por decreto. Todo lo estás haciendo. Si tú te pones a ver, por ejemplo, los aeropuertos, lo que están pasando en los aeropuertos de Estados Unidos es algo terrible. Son largas filas, porque los fondos que son necesarios para pagar a ese personal no están viniendo del Congreso Nacional, le están restringiendo, y él ahora está usando la fuerza de ICE, que es la Fuerza de Migración, para ponerlo a chequear y a tener control del aeropuerto. Y eso está creando un cuello de botella, que hay una desesperación en manos de los americanos y de todo el que viaja, a los fines de que son horas interminables que se pasan al aeropuerto con tal de tú conseguir que te chequen y que te den acceso más tedioso a tomar el vuelo, y muchos vuelos están quedándose por retraso, y eso está acabando con el país norteamericano. Yo no sé hasta dónde el país de los Estados Unidos va a seguir siendo como una antorcha de luz frente a los países mundiales, porque la verdad que está cayendo en una situación muy peligrosa desde el punto de vista de que todo lo está manejando el presidente de Estados Unidos. Yo vi ahí que está ahora firmando los billetes, los dólares allá en Estados Unidos, y está como personalizando, ¿tú me entiendes? Todas las instituciones del Estado. Se está convirtiendo como un dictador, en cierto modo. La está volviendo, yo no sé qué va a pasar, él está aspirando a reelegirse. La Constitución de Estados Unidos se lo prohíbe. En noviembre son las elecciones congresales allá. Bueno, eso puede servir de termómetro a ver cómo reacciona el pueblo de Estados Unidos. Creo que vas a perder el partido que representa, porque hay un disgusto. Por ejemplo, los latinos serían locos si votan por Estados Unidos, por Donald Trump, o por quien represente a Donald Trump en ese proceso electoral. Porque la verdad es que hemos sido maltratados, nos han tratado como delincuentes, cuando realmente Estados Unidos es un país donde su desarrollo y crecimiento se debe a los inmigrantes. Entonces yo creo que el mismo país de Estados Unidos es un país de inmigrantes. Entonces, tratar con esa desfachatez y con esos insultos y con esas aprensiones de todo lo que encuentran en la calle sin tener respetar ningún tipo de ley en función de cómo deben comportarse. Yo creo que eso le está haciendo mucho daño al partido que representa a Trump, y que se va a reflejar en las elecciones de noviembre. Que son en noviembre las elecciones congresuales. De modo que vamos a esperar que esta semana, Franklin, que comienza a partir del próximo lunes, haya decisiones importantes en esta guerra, que se suspendan lo que son esos bombardeos y esa matanza de gente. El Papa está muy preocupado, ha dicho que no puede haber paz mientras se pierden vidas humanas inocentes. Y yo creo que hay que buscar un punto de un bajadero, porque la situación que implica en esta guerra es insoportable para los países latinos. Nosotros ya tenemos aquí un aumento de la canasta familiar, los insumos de la productividad se están escaseando, porque al no tener paso por el estrecho de Hormuz, donde se trasiega más del 20% de los combustibles y más del 70% de todo el sistema alimentario mundial, pues yo pienso que eso al final terminará haciendo un daño increíble a los pueblos que están en vía de desarrollo, y nosotros somos parte de ese conglomerado que al final pagaremos la consecuencia. De modo, señor director, que vamos a hacer la próxima pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Qué bien, ya estamos de regreso en su programa Sociedad y Deportes. Llegó el momento precisamente de los deportes. Héctor está en reuniones propias con este programa, de manera que por lo menos por esta semana no quedará cancelado. Preservamos tu trabajo aquí. Miren, inició las Grandes Ligas y yo debo iniciar, y yo entiendo que es lo correcto, felicitándolo a usted, a toda la familia Gómez y a todo el conglomerado, a la juventud, el debut de Gilbert Gómez ya de manera oficial. Y señores, bueno, supongo que usted lo vio, me encantó un tuit que subió Ernesto Jerez, el más popular y cotizado narrador de béisbol latinoamericano. Unas palabras de elogios a Gilbert Gómez. No sabía que yo tenía esa relación, o no sé si eso nació a través de Héctor, pero lo cierto es que me llamó la atención
y me puse contento. O sea, cuando un tipo de la dimensión de Ernesto Jerez, pues elogia tu trabajo, pero no solo se fue a lo profesional, y ahí entran ustedes en juego, sino en lo personal. Valoró mucho a Gilbert Gómez. Y la verdad que yo me siento muy contento, y yo que vi a Gilbert crecer, sobre todo como pelotero, verlo hoy en esa posición, es como para que uno se sienta contento. Y si eso soy yo, imagínese usted. Bueno, Frank, de verdad que uno que ha visto a esos muchachos desarrollarse y crecer, y cuando asumen esos roles de tanta supremacía e importancia, sobre todo en el deporte que ellos aman, que es el béisbol, uno se da cuenta de que realmente valió la pena. Sí, valió sí. la pena apoyarlo, valió la pena ayudarlo a crecer con esa fortaleza de valores y sobre todo con esa disciplina en su trabajo. Y yo decía y comentaba a unos amigos que independientemente de que hay alrededor de 5 o 6 jóvenes que incursionaron este año como en su ascenso al béisbol de Grandes Ligas, como padre de Gilbert sentí una satisfacción inmensa en verlo a él en la esquina de los Mets de Nueva York. Una disciplina fuera de serie, una persona que trata de hacer las cosas bien, no deja que las cosas sucedan, sino trata de hacerlas que sucedan. Y crea. Y realmente uno se siente complacido y sobre todo agradecido de Dios, porque son logros que fortalecen la presencia del dominicano en el béisbol más exigente del mundo. Sí, señor. Y con Gilbert, yo quiero decir algo. A mí hay algo que siempre me llamó la atención y que la gente hoy, quizá mucha gente no menciona eso, pero siendo Gilbert un pelotero, qué sé yo, recién firmado, y usted me podría abundar más, yo recuerdo que yo veía unas vallas con su rostro. Era como, ¿usted recuerda eso? O sea, él fue tomado como ejemplo, como figura. ¿Usted recuerda, usted sabe a lo que yo me refiero? Sí, claro, Franklin. Cuando Gilbert lo firmaron en el 2009, Gilbert fue la cara, cuando se introdujo en las academias internacionales que funcionaban en ese país, que eran muy pocas. Gilbert fue la cara de la motivación para fortalecer la educación de los jóvenes que incursionan al béisbol. Tiene mucho valor. A través de AP. Okay. Y entonces Gilbert aparecía en la entrada de todos los pueblos con un bate y una imagen que decía, yo di un palo con Senapé. Gilbert fue el modelo, porque era muy difícil en ese tiempo conseguir un joven con 16 años, bachiller, con graduado en idioma en el dominico americano, que tuviera la disciplina y que tuviera la calidad, sobre todo en el manejo de la comunicación, como Gilbert. Y entonces fue tomado como modelo por la Universidad CENAPE para la motivación y la introducción de la educación a distancia en lo que tiene que ver con las academias de béisbol, que en ese tiempo no eran más que 5 en la República Dominicana. Entonces, cuando yo decía, y lo voy a mencionar el programa, yo decía, hacía un comentario recientemente en el programa Impacto Deportivo, donde yo decía que yo valoraba mucho el esfuerzo que tanto usted como su esposa hicieron con él. Mira lo que usted acaba de decir, él con 16 años, bachiller y graduado en idioma. Significa eso, por lógica elemental, que esos fueron ustedes, porque él no podía costear eso. O sea, que ustedes se preocuparon porque él, aparte de ser pelotero, se preparara. Y oigan lo que les voy a decir. No hay forma que sin esa base, aparte de la crianza, ¿verdad?, que como buenos padres ustedes le dieron, esa preparación, no hay forma que él pudiese estar ahí. Y por ejemplo, ustedes subieron una foto de él con una computadora. ¿Qué es lo que significa eso? Porque para tú manejar una cosa ahí tienes que estar preparado. No, realmente esa es la oficina ejecutiva que quiero tener en los Mets de Nueva York, y es normal que tradicionalmente tienen que hacerse acompañar de un instrumento que pueda recopilar y que pueda manejar lo que es las informaciones estadísticas de la MLB, porque recuerda que Gilbert, además de ser coach de primera base, tiene que ver también con lo que son la posición de los jardines. Entonces, es una gran responsabilidad. Y yo estoy seguro que Gilbert está preparado y va a seguir preparándose. Y yo quiero compartir contigo, hace muchos años, cuando Gilbert tuvo que colgar el bate y la pelota, fue con mucha nostalgia que me dijo, papi, no más.
no más. Yo digo, ¿cómo así que no más? Para No voy a ustedes jugar, fue extraño. no voy a jugar más béisbol. Y para mí fue una situación un poquito incómoda porque yo que jugué mucho béisbol amateur, vivía y vivo todavía lo que es la incidencia del béisbol. Y cuando Jerry me dijo así, me produjo mucha tristeza. Sin embargo, me tocó en el hombro, me dijo, no se preocupe, papi, hay muchas maneras de ser grande liga y yo voy a ser un grande liga en este deporte. Y ayer, se consumó. El jueves se consumó. Se consumó la idea de que ahí está Gilbert junto al manager de Lomé, el amigo Mendoza. Sí, Mendoza. Dirigente de los Metros de Nueva York, el exactamente, un escenario que está diseñado para los grandes. Una foto muy significativa que va más allá de lo que estamos viendo, porque en estos días, qué bueno, y ojalá que esa foto circule mucho, qué bueno que esa foto sale porque ha habido una especie de dime y direte entre venezolanos y dominicanos por las declaraciones de García. Sí, qué bueno, para que ustedes vean que dominicanos y venezolanos somos compañeros en el béisbol y nos llevamos bien. De modo, Frankie, que agotamos el tiempo de deporte hablando de la incidencia que tiene esta noticia y este hecho, no solamente en la familia Gómez, sino también en el país. Ya ustedes son una familia de grandes ligas. Definitivamente, siempre lo hemos sido. Claro, pero claro. Ahora de grandes ligas en béisbol. Lo ratificamos. Sí. De modo que tomamos una pausa y retomamos nuevamente ya la parte final de su programa Sociedad y Deporte. Gracias a Dios por tanta misericordia. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte, ya en la continuidad de la continuación del mismo y llegando a la parte final. Franklin, no quiero dejar pasar un acontecimiento muy desagradable que ocurrió en Santo Domingo Este en el curso de esta semana. Y es una polémica, por no decirte una guerra abierta, entre el alcalde Dio Astacio y alguien que fue un asistente especial por más de 2 años y que yo creo que tuvo mucho que ver con la victoria del candidato del PRM, un extrapartido, por supuesto, en asumir la responsabilidad de conducir la municipalidad en Santo Domingo Este. Me refiero a Eliezer Nolasco. Eliezer Nolasco fue uno de los hombres artífices de la campaña de Dio Astacio, que todo el mundo creía que iba a tener un papel protagónico en la gestión del alcalde, como la tuvo, por ejemplo, el caso de Simanca en la gestión de Manuel Jiménez. Simanca. Sin embargo, todo se fue desvaneciendo y después de tomar posesión con el alcalde Dio Astacio, se aisló de todo el proceso de la municipalidad y fue nombrado como administrador del Faro a Colón. Yo no sé qué es lo que ha pasado. La gente presume que en una intención del alcalde ser el presidente del partido en el municipio de Santo Domingo Este, porque está aspirando, el amigo Eliezer fue partícipe de que el partido eligiera por consenso a las nuevas autoridades. Y eso aparentemente no le gustó a Dios. Trajo una serie de desavenencias entre el alcalde y Dio Astacio y Eliezer Nolasco, quien es el administrador del Faro, a tal extremo de que se dice, yo no pude contactarlo, pero parece que es verdad, que hubo una militarización de el Faro a Colón por una rebatiña del alcalde con el que ayer fue su pupilo. Yo vi unas declaraciones que en algunos casos entendí que estuvieron fuera de contexto de parte del amigo Eliezer, porque se está hablando inclusive de temer por su vida. ¿Cómo? Y hasta ahí llegan las cosas. Y cuando se habla de eso, yo pensé que eso eran cosas superadas. definitivamente se pone de manifiesto el malestar. Yo creo que esta polémica, estos enfrentamientos, le hacen mucho daño al partido y al gobierno. Claro. Porque tú estás hablando de 2 servidores públicos que tienen importancia capital en la administración del Estado. Me refiero al alcalde del municipio más grande del país y al director del Faro, que ayer eran grandes amigos y socios desde el punto de vista político y que hoy son adversarios, que aunque se ha tratado de mediar y que el alcalde ha dicho que este joven es como si fuera su hijo, sin embargo las declaraciones de Eliezer
demuestran hasta dónde hay una profundidad en la ruptura política con el alcalde Dio Astacio. Uno pensaba que este tipo de cosas ya eran superadas. Usted recuerda esos años. Yo creo que el debate se limitaba a las ideas. Pero, óyeme, eso es peligroso y preocupante. Fíjate que aunque él dice que no tiene temor por las acciones propias del alcalde, pero él entiende, me refiero a Eliezer Nolasco, de que alrededor del alcalde hay gente temerario que son capaces de cualquier cosa, entendiendo que esa discusión puede ser interpretada como un hecho inalienable, que el síndico rechaza y que ellos podían tomar represalias, y que él inclusive manifestó temor hasta por su propia vida. Es preocupante y ojalá que las autoridades del partido tomen carta en el asunto, que no permitan que la sangre llegue arriba, como dicen. Arriba, sí. Yo pienso que hay que detener eso. El alcalde es un hombre con sensatez, un hombre que tiene niveles de prudencia. Yo creo que hay que buscar un punto de coincidencia y hay que romper con ese antagonismo, porque al final le hace daño a ellos, le hace daño al municipio y le hace daño al partido. Tiene que haber un mediador, tiene que haber una persona que ponga las reglas de juego claras y que esas apreciaciones, esas contradicciones, que en el fondo son políticas, sí, señor, no tienen razón de ser porque hacen mucho daño a la municipalidad, al comportamiento político y sobre todo a la sociedad dominicana. Es tiempo de discutir con ideas, es tiempo de poner sobre la mesa la propuesta que vaya en beneficio del país y no enfrentando con posiciones radicales, sobre todo en la manera que están haciendo, ideas encontradas que al final hacen daño a todos. Claro, y eso es una etapa superada, ya ese tipo de contienda, y máxime cuando es a lo interno. Ya eso la gente no lo concibe ni siquiera entre rivales políticos de partidos diferentes. Ustedes vieron lo que pasó los otros días en el Clásico Mundial de Béisbol con Leonel Fernández y David Collado. Esa debe ser la tónica, ¿tú me entiendes? O sea, tú y yo podemos tener ideas diferentes, pero no, cuando se llegan a esos extremos es peligroso el asunto. Sí, la política tiene que cambiar. Claro, ha cambiado un poco, pues tiene que seguir mejorando el comportamiento. Pues hay que hacer esto, debate de ideas, de compromiso con la ciudad. Claro. No de enfrentamiento, defendiendo quizás posiciones que en el fondo hacen daño porque no representan inquietudes sociales, disciplina de partido y sobre todo ideas que vayan a redundar en beneficio de la nación, en el caso particular de Santo Domingo Oeste. Así es. De modo, Frankie, que hemos llegado al final de su programa Sociedad y Deporte, esperando que ustedes, que son nuestra materia prima, hayan disfrutado y que nos tengan siempre presente como un programa que ha hecho de ustedes un toque de queda. Retornamos la próxima semana y deseando al pueblo dominicano un feliz sábado y domingo y nos vemos la próxima semana. Que Dios bendiga al pueblo dominicano.